Conocí una vez a una mujer que guardaba una pequeña medalla en el cajón de la cómoda. Era una medalla de San Benito que alguien le había regalado años antes, cuando atravesaba un momento difícil. Ella no la usaba, no la miraba todos los días, pero sabía que estaba allí. Y siempre que la vida apretaba, cuando el miedo golpeaba fuerte o la angustia parecía invadir la casa, ella abría aquel cajón, sostenía la medalla por un instante y sentía algo que no sabía explicar. No era magia, no era superstición, era una especie de recuerdo silencioso de que no estaba sola, de que había una protección mayor, un orden espiritual que atravesaba el caos visible. Pero ella también percibía algo curioso. En los periodos en que su vida estaba más desordenada por dentro, cuando peleaba demasiado, cuando se dejaba llevar por la ansiedad o por la ira, la medalla parecía no hacer diferencia alguna. Y eso la intrigaba. ¿Será que el objeto tenía poder? ¿O será que el verdadero poder estaba en otra cosa? ¿Algo que ella misma necesitaba ordenar primero dentro de sí? Esta pregunta nos lleva al corazón de un tema delicado y profundo: el significado de los sacramentales, especialmente de la medalla de San Benito, y lo que realmente sucede cuando la traemos al interior de nuestras casas y de nuestras vidas. Pero antes de hablar del objeto en sí, necesitamos hablar de nosotros mismos. Porque la verdad es que ningún símbolo, por más sagrado que sea, opera en el vacío, opera en un corazón, y la disposición de ese corazón determina todo. No se trata de creer que la medalla funciona como un amuleto mágico, como si bastara tenerla para que el mal se aleje y el bien se acerque automáticamente. Eso sería reducir la vida espiritual a una especie de mecánica supersticiosa, y la fe cristiana es infinitamente más profunda, más exigente y al mismo tiempo más liberadora que eso. La medalla de San Benito es un sacramental, es decir, un signo sagrado que nos recuerda la presencia de Dios, que nos coloca en disposición de apertura a la gracia, que nos ayuda a vivir con más conciencia espiritual. Pero ella no sustituye nuestra responsabilidad, no sustituye la oración, la conversión, la lucha interior, la intención recta. Ella acompaña, sostiene, protege espiritualmente a aquellos que ya están caminando, que ya se dispusieron interiormente a vivir en la luz. Y aquí tocamos algo central: lo que atraemos a nuestras vidas no depende solamente de lo que pedimos o de lo que deseamos, sino sobre todo de cómo vivimos, de cómo ordenamos nuestros afectos, de cómo educamos nuestra voluntad. La ley de la atracción, cuando se comprende de forma superficial, parece prometer que basta visualizar algo para que se manifieste. Pero la verdad humana y espiritual es mucho más compleja y al mismo tiempo más bella. Nosotros atraemos aquello que nuestro corazón está preparado para recibir, atraemos aquello con lo cual resonamos interiormente. Si nuestro interior está desordenado, lleno de miedo, de desconfianza, de rencor, de ansiedad, entonces, aunque tengamos la medalla de San Benito colgada al cuello o colocada en la entrada de casa, continuaremos atrayendo lo que corresponde a nuestro estado interior. No porque la medalla no tenga valor, sino porque nosotros mismos nos colocamos en una frecuencia espiritual y emocional que impide que la gracia actúe plenamente. Es como plantar una semilla buena en un terreno pedregoso y después preguntarse por qué no brotó. La medalla de San Benito trae en sí una serie de símbolos poderosos: la cruz, las iniciales de la oración de exorcismo contra el mal, la invocación a la protección divina. Todo eso es real, es eficaz, es parte de la tradición espiritual de la Iglesia. Pero ¿eficaz para quién? Para aquellos que viven en coherencia con lo que piden, para aquellos que desean sinceramente la conversión, la paz interior, la protección contra el mal, no solamente externo, sino sobre todo interior, porque el mayor enemigo raramente está fuera de nosotros. Está en nuestras pasiones desordenadas, en nuestros vicios no enfrentados, en nuestra falta de coraje para elegir el bien, aun cuando nos cueste algo. La medalla nos ayuda a recordar eso. Nos ayuda a vivir despiertos espiritualmente, pero no hace el trabajo por nosotros. Y ahí está la gran diferencia entre una vida espiritual madura
y una espiritualidad infantil, que busca soluciones mágicas para problemas que exigen conversión real. Voy a contar otra historia. Había un hombre que vivía en constante conflicto con la familia. Peleaba con la esposa por cualquier cosa, era duro con los hijos, guardaba rencores antiguos que envenenaban el clima de la casa. Un día, una persona amiga le regaló una medalla de San Benito y le sugirió que la colocara en la sala pidiendo protección para el hogar. Él lo hizo. Colocó la medalla en un lugar visible, hasta rezó algunas veces ante ella. Pero nada cambió. Las peleas continuaron, la tensión permaneció, el ambiente familiar siguió pesado, difícil, casi sofocante. Y entonces él comenzó a pensar que la medalla no funcionaba, que tal vez fuera todo superstición, que no había poder alguno allí, hasta que alguien le dijo algo muy simple pero devastador: la medalla no protege una casa donde el propio morador planta la discordia. Ella protege a quien se dispone a vivir en la paz, en la caridad, en la verdad. Y eso lo hizo detenerse. Por primera vez comprendió que el problema no estaba en la medalla, sino en él mismo, que pedía protección contra el mal mientras alimentaba el mal dentro de sí. Y que ningún sacramental, por más poderoso que sea, puede hacer lo que solo nuestra libertad puede hacer: elegir el bien, elegir el amor, elegir la conversión. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre la relación entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo espiritual. La medalla de San Benito es un objeto material, pero lo que representa es invisible. La fe, la confianza en Dios, la intención de vivir protegido por la gracia, la disposición para luchar contra el mal. Y lo invisible solo se manifiesta en lo visible cuando hay coherencia, cuando hay verdad. Cuando la persona que porta la medalla también vive de acuerdo con lo que ella simboliza. De lo contrario, el símbolo se vacía, no pierde su valor intrínseco, pero pierde su eficacia práctica en la vida de aquella persona, porque no encuentra eco en su corazón. Es como tener una llave sin saber dónde está la puerta. La llave sigue siendo una llave, pero no abre nada. Y aquí necesitamos hablar de algo que muchas veces evitamos: la responsabilidad moral. Porque es más fácil buscar protección externa que enfrentar el desorden interno. Es más fácil pedir que Dios aleje el mal de nuestra casa que reconocer que nosotros mismos, con nuestras actitudes, estamos dejando la puerta abierta para ese mal. Y el mal del cual más necesitamos protegernos no es un mal abstracto, distante, misterioso. Es el mal concreto de nuestras elecciones malas, de nuestras palabras ásperas, de nuestros pensamientos envenenados, de nuestras omisiones ante el bien que podíamos hacer. La medalla de San Benito nos llama a una vida de vigilancia espiritual. Pero vigilancia no es miedo, no es paranoia, es atención amorosa a lo que sucede dentro de nosotros. Es cuidado con el estado de nuestro corazón. Es percibir cuando estamos resbalando hacia el desorden, hacia el rencor, hacia la ansiedad, y entonces pedir ayuda, rezar, luchar, recomenzar. Hay algo que San Benito entendía muy bien y que está en la raíz de la espiritualidad que la medalla representa: la importancia del orden interior. San Benito vivió en un tiempo de gran desorden externo, de caos político y social, pero él no intentó cambiar el mundo directamente. Él creó espacios de orden, los monasterios, lugares donde la vida se vivía con ritmo, con equilibrio, con oración y trabajo, con silencio y comunidad. Y de ese orden interior nació una influencia enorme en el mundo. No por imposición, sino por testimonio. Las personas veían a aquellos hombres viviendo de forma diferente y querían aquello para sí también. Y así el bien se expandió. Ese es el verdadero poder espiritual, no el poder de controlar, de forzar, de atraer mágicamente las cosas, sino el poder de vivir bien, de vivir ordenadamente, de vivir en paz, y así convertirse en una presencia que naturalmente atrae el bien y repele el mal. Cuando traemos la medalla de San Benito a nuestra casa, estamos de cierta forma invitando ese orden benedictino a nuestro hogar. Pero la invitación solo es eficaz si nosotros mismos nos disponemos a vivir ordenadamente. Y orden no significa rigidez,
no significa vida sin alegría o sin espontaneidad. Orden significa que cada cosa está en su lugar, que los afectos están bien dirigidos, que la voluntad está educada, que el cuerpo y el alma trabajan juntos, no uno contra el otro, que hay ritmo, hay equilibrio, hay paz. Y cuando hay ese orden interior, entonces sí, la vida cambia. No porque atraigamos cosas mágicas, sino porque comenzamos a ver mejor, a decidir mejor, a actuar mejor. Y las consecuencias de esas decisiones mejores se manifiestan en la realidad concreta. Relaciones más sanas, trabajo más fructífero, paz en el hogar, claridad en los caminos. Pero ¿cómo llegar a ese orden interior? No es algo que se conquista de un día para otro, es un trabajo paciente, diario, humilde. Comienza con la conciencia de que estamos desordenados, y eso ya es mucho, porque muchas personas viven años en el desorden sin siquiera percibirlo. Piensan que la angustia constante es normal, que las peleas recurrentes son inevitables, que la insatisfacción profunda es parte de la vida adulta, pero no es así. La angustia constante es señal de desorden interior. Las peleas recurrentes son señal de afectos mal dirigidos. La insatisfacción profunda es señal de que estamos buscando en el lugar equivocado, de que estamos esperando de las personas y de las cosas lo que solo Dios puede dar. Y la medalla de San Benito, cuando la miramos con fe y con verdad, nos ayuda a recordar eso, nos ayuda a volver a lo esencial, nos ayuda a rezar con más sinceridad. Y la oración sincera es el primer paso para el orden interior, porque en la oración reconocemos que no somos autosuficientes, que necesitamos a Dios, que nuestra voluntad necesita ser iluminada y fortalecida por la gracia. Y aquí llegamos a un punto crucial, la relación entre voluntad y gracia. La vida espiritual no es solo voluntad, como si todo dependiera únicamente de nuestro esfuerzo, pero tampoco es solo gracia, como si Dios hiciera todo y nosotros fuéramos apenas pasivos. Es una cooperación. Dios ofrece la gracia, pero nosotros necesitamos abrir la puerta, necesitamos querer, necesitamos disponernos, y la medalla de San Benito es un instrumento de esa disposición. Ella nos coloca en actitud de apertura a la gracia, nos recuerda todos los días que no estamos solos en esta lucha, que hay una protección divina, que hay una tradición espiritual milenaria que nos sostiene, pero ella no hace el trabajo de conversión por nosotros. No sustituye el examen de conciencia diario, el pedido sincero de perdón, la decisión de cambiar, la lucha contra los propios defectos. Y es interesante notar que muchas personas comienzan a percibir cambios reales en sus vidas no cuando reciben la medalla, sino cuando comienzan a tomarla en serio. Cuando dejan de verla como un amuleto y pasan a verla como un llamado a la coherencia, a la verdad, a la conversión. Conocí a una joven que usaba la medalla hacía años, pero de forma casi automática, sin pensar mucho en el significado. Hasta que un día, en un momento de gran dificultad, se detuvo ante la medalla y realmente la miró. Leyó las inscripciones, buscó entender lo que significaban, rezó la oración de San Benito despacio, palabra por palabra, y percibió que aquello que estaba pidiendo protección contra el mal exigía de ella una postura activa. Exigía que ella misma renunciara al mal en las pequeñas cosas, en el chisme que estaba a punto de propagar, en la ira que estaba cultivando, en la envidia que sentía de una amiga, y ella decidió intentarlo. No fue fácil, no fue perfecto, pero fue real. Y poco a poco su vida comenzó a cambiar. No porque la medalla ganara poder de repente, sino porque ella misma cambió. Y al cambiar, comenzó a traer cosas diferentes, personas diferentes, oportunidades diferentes, porque su frecuencia interior había cambiado. Esto nos trae de vuelta a la ley de la atracción, pero ahora comprendida de forma más profunda y más verdadera. Nosotros no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Si somos personas ansiosas, atraemos situaciones que alimentan la ansiedad. Si somos personas resentidas, atraemos conflictos que justifican el resentimiento. Si somos personas desconfiadas, atraemos circunstancias que confirman la desconfianza. Pero si somos personas que buscan la paz interior, que se esfuerzan por la verdad, que cultivan la caridad, entonces atraemos situaciones
que corresponden a ese estado interior. Y la medalla de San Benito, cuando se vive con fe verdadera, nos ayuda a sostener ese estado interior, nos ayuda a no desistir cuando la lucha es dura, nos ayuda a recordar que hay un sentido mayor, que hay una protección divina, que no estamos entregados al azar, pero hay algo más. Hay un aspecto de la medalla de San Benito que muchas veces pasa desapercibido, el exorcismo. Las palabras grabadas en la medalla son palabras de exorcismo, es decir, palabras que repelen el mal, que afirman la soberanía de Dios sobre toda fuerza contraria. Y eso es importantísimo porque vivimos en un mundo donde el mal es real, donde hay fuerzas que trabajan contra el bien, donde la tentación es constante, pero de nuevo, el exorcismo solo es eficaz si la persona está en estado de gracia, si la persona realmente desea vivir en la luz. No sirve tener la medalla y vivir en las tinieblas. No sirve pedir que Dios aleje al demonio si nosotros mismos estamos haciendo elecciones que nos acercan a Él. Y aquí es necesaria mucha sinceridad con nosotros mismos. Preguntarnos con verdad, ¿estoy realmente luchando contra el mal en mi vida? ¿O estoy solamente pidiendo que Dios me proteja mientras yo continúo haciendo las mismas elecciones malas? San Benito tenía una frase célebre: ora et labora. Reza y trabaja. No es solo reza, no es solo trabajo, es reza y trabaja juntos. Es pedir a Dios y hacer nuestra parte. Y eso se aplica perfectamente a la comprensión correcta de la medalla y por extensión a la comprensión correcta de la vida espiritual. Rezamos, pedimos protección, usamos los sacramentales, pero también trabajamos en nuestra conversión, en nuestra educación afectiva, en nuestra lucha contra los vicios. Y es de esa combinación que nace la verdadera transformación. No de forma rápida, no de forma espectacular, sino de forma sólida, profunda, duradera. Y aquí necesitamos hablar también del miedo, porque muchas personas buscan la medalla de San Benito movidas por el miedo. Miedo al mal, miedo a energías negativas, miedo a la envidia, miedo a la brujería. Y el miedo, aunque comprensible, no es la mejor disposición espiritual. El miedo paraliza, el miedo distorsiona, el miedo nos hace ver enemigos donde no los hay. La verdadera disposición espiritual es la confianza. Confianza en Dios, confianza en la protección divina, confianza de que si estamos viviendo en el bien, ningún mal prevalecerá sobre nosotros. Y la medalla nos ayuda a cultivar esa confianza, pero solo si la usamos con fe verdadera, no con miedo supersticioso. La diferencia es sutil, pero esencial. La fe verdadera dice: confío en Dios, y esta medalla me recuerda esa confianza. El miedo supersticioso dice: necesito esta medalla porque sin ella estoy perdido. La primera actitud libera. La segunda esclaviza. Y entonces volvemos a la casa, al hogar, al espacio donde vivimos. Cuando colocamos la medalla de San Benito en nuestra casa, estamos haciendo un gesto profundamente simbólico. Estamos diciendo: este espacio está consagrado al bien. Este espacio está bajo protección divina. Este espacio es un lugar de paz. Pero de nuevo, el gesto solo es verdadero si la vida dentro de aquella casa corresponde a lo que el gesto afirma. Si dentro de aquella casa hay caridad, hay perdón, hay diálogo, hay oración, hay respeto, entonces la medalla refuerza y protege todo eso. Pero si dentro de aquella casa hay peleas constantes, hay falta de perdón, hay palabras duras, hay indiferencia, entonces la medalla se convierte en un signo vacío, una contradicción. Y la contradicción nunca trae el bien. La contradicción solo genera más confusión. Conocí a una familia que vivía en constante conflicto. El padre era autoritario, la madre resentida, los hijos rebeldes. Un día, la abuela colocó una medalla de San Benito en la entrada de la casa y pidió que todos rezaran juntos. Pero nadie quiso rezar, nadie tenía disposición para aquello. Y la medalla quedó allí, colgada, testigo mudo de un desorden que nadie estaba dispuesto a enfrentar. Hasta que un día el hijo mayor, ya adulto, salió de casa y fue a vivir solo.
Y allí, lejos de aquella confusión, comenzó a buscar la paz interior, comenzó a rezar, a reflexionar, a trabajar sus propios resentimientos y heridas. Y un día tomó la medalla que la abuela le había regalado años antes y la colocó en su pequeño departamento. Y esta vez algo fue diferente, porque esta vez él estaba dispuesto a cambiar, a perdonar, a construir una vida diferente. Y la medalla que antes no hacía diferencia alguna, ahora la hacía, no porque la medalla cambiara, sino porque él cambió. Esa es la gran lección. El poder no está en el objeto, está en la disposición del corazón. Y la disposición del corazón es algo que solo nosotros podemos ofrecer. Dios respeta nuestra libertad. Él no fuerza, Él invita, Él sostiene, Él protege, pero no fuerza. Y los sacramentales, como la medalla de San Benito, funcionan dentro de esa lógica. Son instrumentos de la gracia, pero la gracia solo actúa plenamente donde hay libertad que se abre, voluntad que se dispone, corazón que se convierte, y eso exige humildad. Exige reconocer que estamos heridos, que necesitamos ayuda, que no somos tan fuertes como pensábamos, pero exige también coraje para enfrentar la verdad sobre nosotros mismos, coraje para cambiar, coraje para elegir el bien aun cuando es difícil. Y es hermoso percibir cómo todo esto se conecta. El orden interior lleva a la claridad de percepción. La claridad de percepción lleva a decisiones mejores. Las decisiones mejores llevan a acciones concretas y las acciones concretas transforman la realidad. No es magia, es coherencia. Es consecuencia natural de una vida vivida con intención recta, con corazón ordenado, con confianza en Dios. Y la medalla de San Benito nos acompaña en ese camino. Nos recuerda todos los días que no estamos solos, que hay una tradición espiritual que nos sostiene, que hay santos que lucharon antes que nosotros y vencieron, y que nosotros también podemos vencer si nos disponemos a luchar con las mismas armas: oración, trabajo, humildad, confianza. Pero es necesario decir también que la victoria no siempre es como la imaginamos. A veces pensamos que vencer es conseguir lo que queremos, pero a veces vencer es aceptar lo que Dios quiere. A veces pensamos que la protección divina significa ausencia de sufrimiento, pero a veces la protección divina se manifiesta justamente en medio del sufrimiento, dándonos fuerza para atravesarlo, dándonos sentido donde parecía no haber ninguno. Y la medalla de San Benito nos ayuda también en esa aceptación, porque San Benito no vivió una vida fácil. Enfrentó tentaciones fortísimas, enfrentó la incomprensión, enfrentó hasta intentos de envenenamiento, pero no desistió, confió. Y esa confianza lo sostuvo hasta el fin. Y es esa misma confianza que la medalla nos invita a tener. Y entonces percibimos que el destino de quien tiene la medalla de San Benito en la casa no es un destino mágico, no es un destino garantizado por fuerzas externas, es un destino que se construye día a día, elección tras elección, oración tras oración. Es un destino de paz posible, de protección espiritual real, de orden interior creciente, pero todo eso depende de nosotros. Depende de nuestra disposición, de nuestra sinceridad, de nuestro coraje para vivir lo que la medalla representa. Y cuando vivimos eso, cuando realmente nos disponemos a esa vida ordenada, compasiva, confiada, entonces sí, las cosas cambian. No porque atraigamos mágicamente lo que queremos, sino porque nos convertimos en personas diferentes. Y personas diferentes crean realidades diferentes. Y es curioso notar que cuando el orden interior se establece, muchas de las cosas que antes deseábamos pierden la importancia. Percibimos que no necesitábamos aquello para ser felices. Percibimos que la verdadera felicidad no está en las conquistas externas, sino en la paz interior, en la conciencia tranquila, en la certeza de que estamos en el camino correcto. Y entonces lo que atraemos a nuestras vidas deja de ser fruto de la ansiedad, del miedo a no tener, de la necesidad de llenar un vacío,
pasa a ser fruto de la abundancia interior, de la gratitud por lo que ya tenemos, de la generosidad que naturalmente brota de un corazón pacificado, y esa es la verdadera ley de la atracción, la única que realmente funciona. Cuando estamos bien por dentro, atraemos el bien hacia afuera. No por esfuerzo, no por técnica, sino por desbordamiento natural de quien está lleno. Hay una paz profunda en vivir así. Una paz que no depende de las circunstancias, que permanece aun cuando las cosas no salen como planeamos. Y la medalla de San Benito nos ayuda a recordar esa paz. Nos ayuda a volver a ella cuando nos perdemos. Nos ayuda a confiar cuando la confianza parece imposible. Porque la fe cristiana no es fe en nuestra propia capacidad, no es fe en los objetos sagrados como si fueran mágicos. Es fe en Dios, que actúa a través de los sacramentales, que actúa a través de nuestra disposición, que actúa siempre aun cuando no lo percibimos. Y esa fe nos libera de todo miedo, de toda superstición, de toda ansiedad. Cuando entramos en esa libertad, todo se transforma. No porque el mundo cambie, sino porque nosotros cambiamos. Y al cambiar, atraemos personas que resuenan con ese cambio, situaciones que corresponden a ese nuevo estado interior, caminos que antes no conseguíamos ver. Y así, sin alarde, sin promesas mágicas, pero con profundidad real y transformación verdadera, la vida va ordenándose, va pacificándose, va convirtiéndose en aquello que siempre debería haber sido. Un espacio de amor, de verdad, de servicio, de confianza. Y la medalla de San Benito, pequeña, discreta, pero llena de significado, permanece allí. No como un amuleto que hace todo por nosotros, sino como un recordatorio constante de que estamos protegidos, de que no estamos solos, de que hay un Dios que nos ama y que desea nuestro bien más que nosotros mismos. Y esa certeza, esa confianza profunda, es el verdadero poder oculto de la medalla. Un poder que no se impone, sino que se ofrece. Un poder que no controla, sino que libera. Un poder que no promete facilidades, sino que garantiza compañía en el camino, y al final de cuentas eso es lo que más necesitamos. No soluciones mágicas, sino presencia amorosa. No promesas vacías, sino verdad que sostiene. No atajos, sino caminos verdaderos que, aun siendo más largos, nos llevan realmente a donde necesitamos llegar. Necesitamos llegar.